Buenas tardes, compañeros. El día de hoy serán Isaac Flores Lisset, Jaime Diego, Rodríguez Cristian, Villanueva Leonardo y yo, Andrea Delgado, les hablaremos sobre el complejo 1 mitocondrial. Comenzaré dando una breve introducción sobre qué es la fosforilación oxidativa y el complejo 1 mitocondrial. La fosforilación oxidativa, o también cadena de transporte de electrones, es un conjunto o grupo de proteínas y moléculas orgánicas. Este proceso, donde electrones pasan de un miembro al siguiente por medio de reacciones de oxidorreducción, sucede en la membrana mitocondrial interna. Es mediante un proceso llamado quimiosmosis donde se producen las moléculas de adenosina trifosfato. En el siguiente video nos concentraremos en el complejo 1, también llamado NADH ubiquinona oxidorreductasa. Esa estructura es una proteína transmembrana formada por tres módulos. Módulo NADH deshidrogenasa, que contiene un flavin mononucleótido como grupo prostético, un módulo conector, donde veremos los complejos de hierro y azufre que son de tipo no-hemo, y un módulo transportador que sirve como compuerta para los electrones. El primer complejo de la cadena de transporte mitocondrial se llama, de manera poco sorprendente, complejo 1. Posee cada complejo grupos prostéticos distintos. Los componentes del complejo 1 son, antes de pasar al propio complejo, los siguientes. La ubiquinona, o coenzima Q, es un derivado de la quinona y puede presentar tres estados de oxidación. La coenzima Q sirve como transportador móvil que opera con deshidrogenasas ligadas a la flavina, como la NADH deshidrogenasa. Debido a su carácter hidrofóbico, que se da porque tiene una estructura isoprenoide, se puede alojar en la zona hidrofóbica de la bicapa lipídica de la membrana interna de la propia mitocondria y puede actuar como un portador móvil de electrones y puede difundirlos al espacio intermembrana o intercelular. Nótese que su capacidad de transferir electrones depende de la liberación de protones que esta misma puede hacer. Después está la flavina mononucleótido o FMN. También depende de la liberación de protones para poder mover electrones al espacio intermembrana de la mitocondria. Puede presentarse a modo de semiquinona, como se ve en pantalla, y cargar un protón, que en este caso son hidrógenos, los de la carga positiva, o dos más en su estado más reducido, que igualmente pueden ver en la imagen. Su región que aceptará electrones es una que se llama anillo de isoaloxacina, idéntico al que se encuentra en el FAD. En la imagen se reduce adaptando dos protones en forma de hidrógeno. Los citocromos son una clase de proteínas que contienen hierro, a diferencia del grupo hemo de la hemoglobina, en la que el hierro del hemo permanece en estado ferroso, Fe positivo-positivo. El hierro del grupo hemo de los citocromos está alternadamente oxidado en forma de hierro 3 o reducido en forma de hierro 2 en la transferencia de electrones hacia el receptor más sabio de ellos, el oxígeno. Los tipo A y B se unen de manera no covalente, mientras que los de tipo C se unen de modo covalente, las dos categorías a sus respectivas proteínas, pero son los de tipo C los que se unen a residuos de cisteína, que veremos después. Cada citocromo tiene potenciales distintos para pasos distintos de la cadena de transporte de electrones. Los citocromos son proteínas que desempeñan una función vital en el transporte de energía química y catalizador de reacciones redox en todas las células vivas. Se tratan de metaloporfirinas del tipo hemo, es decir, el hierro que forma parte del anillo, cuyo estado de oxidación varía de +3 a +2. El átomo metálico es el que da al citocromo el color oscuro característico. Hay tres grandes tipos de citocromos llamados A, B y C, clasificados en función del espectro de absorción y del tipo de grupo hemo. El espectro de absorción de los tipo A es de cerca de 600 nanómetros y el de los tipo B cerca de 560 nanómetros. Los grupos hemo de los citocromos A y B están unidos fuertemente de manera no covalente a sus proteínas respectivas. Los centros de hierro en este proceso están asociados a átomos de azufre, estando estos sueltos o siendo residuos de la proteína cisteína, aunque bien podía ser con átomos de ambas fuentes al mismo tiempo.
Podría presentarse un centro de Riesque, que es un complejo 2 hierro, 2 azufre, en donde el azufre proviene de una histidina en vez de una cisteína, como su proteína. Este complejo alterna el hierro entre el estado oxidado, hierro 3, y el reducido, hierro 2. Estos participarán sin aceptar o liberar electrones. Como sabemos, en toda reacción redox se producen cambios químicos en los que una sustancia pierde electrones, es decir, se oxida, actuando como reductor, y otra sustancia gana electrones, es decir, se reduce, actuando como oxidante. Un ejemplo cotidiano son las piezas de hierro expuestas al aire y la humedad. Pasado un tiempo, vemos cómo se forma una capa de óxido de hierro y decimos que se ha oxidado. En este complejo, los elementos tienen estado de oxidación cero y así el hierro puede oxidarse perdiendo electrones, que son transferidos al oxígeno, que gana 2 electrones y se reduce, pasando del estado de oxidación 0 al -2. La reacción global podría resumirse como 2Fe más 3O2 produce 2Fe, 2O3, las cuales son 2 moléculas de óxido de hierro. Como solo se indica que hay cesión de electrones por un átomo y ganancia de electrones por otro átomo diferente, el hierro se oxidará igualmente, ya sea en una atmósfera de cloro, de azufre o de oxígeno. Ahora, el complejo 1, propiamente dicho, es la enzima oxidorreductasa o NADH deshidrogenasa, que se identifica con el número de la Enzyme Commission 7112. El 7 es la categoría de las translocasas. Significa que tiene una función similar a una oxidorreductasa y a una transferasa. Catalizan el movimiento de iones o moléculas a través de las membranas o su separación dentro de las membranas. Está formada por 34 cadenas polipeptídicas, lo cual la hace muy grande o incluso enorme. Esta enzima tiene una forma de L en la membrana, con una parte tocando la matriz y la otra punta tocando el interior de la membrana de la misma mitocondria. Ok, aquí los electrones del NADH entrarán en la cadena y así iniciaremos lo que será el primer paso, que es la unión del NADH y la transferencia de sus 2 electrones de alto potencial al grupo prostético de mononucleótido de flabrina. Y esta unión se da por enlaces no covalentes para su posterior separación. El FMN actúa como coenzima de esta deshidrogenasa, aceptando electrones y protones, produciendo así la forma reducida FMNH2, que quedaría como la imagen lo tenemos aquí mostrado. Y pues este paso se resumiría como está en el cuadrito rosita. Ya después los electrones se transfieren del flabrinonucleótido H2 a una serie de grupos de hierro y azufre, que estos serán el segundo tipo de grupo prostético en el NADH-Q oxidorreductasa. Y el hierro puede experimentar una oxidorreducción cíclica entre los estados ferroso y férrico. Ya después de ser transferidos de un centro de hierro azufre a otro, cada electrón es habitualmente cedido por la proteína ferrosulfarada N2 a la ubiquinona, que será pues el transporte de electrones. Para este punto, la ubiquinona va a recibir a los electrones provenientes de los centros hierro-azufre. La ubiquinona, al recibir estos electrones, va a pasar a su forma totalmente reducida, es decir, ubiquinol. El ubiquinol se difunde en la membrana desde el complejo 1 y se dirige al complejo 3. Una vez en este complejo, el ubiquinol se oxidará para formar ubiquinona nuevamente. Es necesario destacar que el flujo de electrones desde el complejo 1 hacia la ubiquinona y posteriormente al complejo 3 estará acompañado por el movimiento de protones desde la matriz mitocondrial hacia el espacio intermembranoso. Ahora pasaremos con la conclusión. El complejo 1, también llamado NADH ubiquinona oxidorreductasa, es el componente encargado de catalizar la transferencia de electrones provenientes del NADH hacia la ubiquinona. El origen del NADH son las diferentes reacciones del ciclo de Krebs, así como también la oxidación de ácidos grasos. El complejo 1, además, está caracterizado por ser el componente proteico más grande de la membrana interna de la mitocondria, al ser un enorme complejo de flavoproteína que contiene, por lo menos, 25 cadenas polipeptídicas. La acción de este complejo es fundamental para el funcionamiento de la cadena de transporte de electrones, la cual se encarga de generar un gradiente electroquímico a partir del cual se puede producir ATP.
proceso conocido como fosforilación oxidativa. Este mecanismo, junto con la fotofosforilación, son las dos traducciones de energía más importantes de toda la biosfera. Y, en conjunto, estos dos procesos significan la mayor parte del ATP sintetizado por los organismos aeróbicos. Y la fosforilación oxidativa es la culminación del metabolismo productor de energía en metabolismos aeróbicos.